Amigas y amigos de todo el país, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como siempre, quiero empezar dando las gracias a todos y cada uno de ustedes por las muestras de cariño que recibo cada vez que me encuentro caminando en las calles, en las plazas, en los mercados, con todos ustedes. Pero también las muestras de cariño que recibo en las redes sociales de manera permanente. El cariño es mutuo. Yo los llevo siempre presente a todos ustedes y estoy seguro que reconocemos el esfuerzo que todos implementamos para llevar adelante nuestro país. Y somos conscientes de que si trabajamos siempre unidos, podemos lograr grandes cosas. El Perú está atravesando serias dificultades y la única forma de superarlas es trabajando juntos. Y tengo experiencia en ello, porque cada vez que he enfrentado problemas, por más grandes que esto sea, yo he recurrido a la población, a la gente, para que me ayude y salir adelante. La última gran tarea que tuve fue la de ser presidente de la República. Responsabilidad que asumí por 2 años y 8 meses. Y se hizo grandes cosas, a pesar de la difícil situación con la que tuve que desempeñar el cargo. Fui presidente sin partido político, fui presidente sin una bancada en el Congreso de la República, pero cumplimos y elaboramos un plan de trabajo y lo desarrollamos en gran parte porque contamos con el apoyo de la población. Apoyo que nunca lo perdimos porque ustedes saben que siempre trabajamos tomando las mejores decisiones en beneficio de ustedes. Las decisiones que tomamos nos generó obstrucción y nos dio lugar a que en el camino también, así como ganamos muchas amistades y confianza de la población, ganamos no pocas enemistades, porque cumplir una función tan importante nos obligaba a tomar decisiones muchas veces difíciles, decisiones que iban contra intereses de grupos políticos muy fuertes, como también grupos económicos que no querían perder ni un centavo de sus utilidades, muchas de ellas que no eran justificadas. Así que en estos 2 años, 8 meses de ejercer la presidencia de la República, logramos muchas cosas positivas, pero logramos también generar enemigos que buscaron la oportunidad de vengarse. Y fue un 9 de noviembre, hace exactamente 1 año y 1 día, en que el Congreso de la República me vacó como presidente, me sacó del cargo de manera ilegal, de manera abusiva, de manera inconstitucional, porque lo hizo en un momento muy difícil para el Perú. Lo hizo en plena pandemia, pero es que los apetitos políticos y los intereses económicos pudieron más que el amor a la patria para tomar ese tipo de decisiones. Todos conocemos lo que se generó. Se generó una segunda ola con muchas más personas afectadas y fallecidas por la pandemia de la primera ola, precisamente por la irresponsabilidad de poner en vilo al país con este tipo de medidas. Nosotros, a pesar que rechazamos categóricamente la decisión de vacarnos en nuestra condición de presidente de la República, lo aceptamos porque somos demócratas, porque yo no quería poner en ese momento en vilo al país, confrontando 2 poderes del Estado. Y a pesar que en esas circunstancias, el 9 de noviembre del año pasado, cuando fui vacado, tenía el pleno respaldo de la población, teníamos unas Fuerzas Armadas responsables
no queríamos confrontar al Perú y aceptamos la decisión que tomó el Congreso, a pesar que discrepábamos de los argumentos para esa decisión. Y es que hay que respetar las instituciones. Y aunque no nos guste las decisiones que tomen en alguna oportunidad, hay que respetar. Se ha cumplido un año de esa decisión y yo inmediatamente, esa misma noche del 9 de noviembre, con mi familia, agarramos nuestras cosas personales y nos fuimos a nuestra vivienda y el día 10, un día como hoy, estuvimos amaneciendo como cualquier ciudadano ya sin ostentar ese cargo. Esa es la historia reciente. Y como hemos dicho siempre, el pueblo va a saber juzgar a las personas que tomaron esa decisión. Pero el pueblo rechaza porque de ahí se generaron una serie de inestabilidades, incluso en menos de una semana, generando la muerte de 2 jóvenes porque el pueblo no permitió que el Congreso se salga con la suya y rápidamente corrigió esta situación. Y así en el devenir llegamos a las elecciones de abril de este año 2021, una segunda vuelta, y la población, por muy escaso margen, eligió al nuevo presidente Pedro Castillo. Y en esta semana se han cumplido 100 días de su gestión. Hoy hemos escuchado atentos al presidente Castillo, quien en la Plaza de Armas de Huamanga, en Ayacucho, ha hecho un recuento de sus actos y acciones de los primeros 100 días de gobierno. Yo cuando lo escuchaba hoy día por televisión, no sabía si estaba escuchando al presidente Castillo o estaba escuchando al candidato Pedro Castillo. O sea, sigue en una situación de ofrecer, de dar promesas a la población en vez de decir cosas concretas por las cuales podríamos tener la confianza, la estabilidad para el futuro de mediano y largo plazo para nuestro país. Lo que han caracterizado estos 100 días de gobierno es la improvisación. Un presidente se elige para que resuelva problemas. Y lamentablemente tenemos un presidente que crea problemas. Porque es mucho más que irresponsable. Yo diría que es hasta inmoral que alguien asuma la responsabilidad de gobernar un país cuando no sabe cómo abordar y solucionar sus problemas. En estos 100 días de gobierno ya tenemos 2 gabinetes. El gabinete Bellido y el gabinete Vázquez. Ya se han cambiado cerca de una decena de ministros. Y todavía falta, porque espero, no tengo la menor duda, que tenga que cambiarlo, si no es hoy, mañana, al ministro de Defensa. El ministro Ayala, que muy orondo, hoy día se presenta en el Congreso de la República y dice que va más fresco que una lechuga. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué falta de respeto para con la población de todo el Perú! Es un gobierno que piensa que ha llegado y toma las instituciones cual si fueran un botín. En vez de acciones, lo que está haciendo es cambio de funcionarios, siguiendo el diario oficial El Peruano y las resoluciones que se nombran. En estos 3 meses, lo que ha sido muy productivo en el actual gobierno es el cambio de funcionarios. Más de 700 funcionarios se ha cambiado. Gran parte de ellos del partido de gobierno. No, señores, existe aquí meritocracia. Hay profesionales, hay trabajadores que han hecho una vida
de experiencia trabajando para el Estado peruano y que indistintamente el gobierno de turno tiene la capacidad de dar sus conocimientos. No se trata de sacar gente experimentada para improvisar y probar con gente a la cual se le debe un favor político. Y vemos cómo día a día se cambian funcionarios. Ayer pusieron a la nueva jefa de Sutran, una institución sumamente importante, y hoy día renunció, porque no tiene las características éticas y morales para desempeñar un cargo de esa responsabilidad. Ministros tan importantes que no tienen las condiciones adecuadas han sido puestos en cargos de suma importancia y a los pocos días, semanas, han tenido que ser removidos. Recientemente, el Congreso de la República ha dado la confianza, por muy estrecho margen, al nuevo gabinete presidido por la premier Mirta Vázquez. Y sin embargo, es una premier que no defiende a los ministros, que tiene que poner contra la pared al presidente de la República para que cambie algunos ministros impresentables como el ministro del Interior. Y que ahora podemos decir con mucha seguridad que la premier no ha ido a Ayacucho acompañando al presidente, porque no está de acuerdo que el ministro de Defensa, Ayala, continúe en el cargo. No podemos tener esas joyitas como ministros de carteras tan importantes del Interior y de Defensa, precisamente los que garantizan el orden interno y externo de nuestro país, en personajes cuestionados con justa razón. ¿Qué más se tiene que saber de esos ministros para que el presidente tome la decisión de cambiarlos? Ya basta, creo que es suficiente. Entonces, cuando vemos un gobierno que en vez de mirar el futuro, quiere retornar al pasado, y lo explicamos, quiere dejar de lado la reforma de la educación del país. Es decir, que ya no se tenga en cuenta la meritocracia en el sector de educación. Todos sabemos que la educación es lo más importante para el desarrollo de una sociedad. Y entonces tenemos que tener los mejores maestros y maestras. Y para eso hay que evaluarlos y dar incentivos para que los mejores progresen. Meritocracia. Todo el proceso de reforma de la educación quiere retornarse a foja cero. ¿Y quién propicia eso? El ministro de Educación. En el Ministerio de Transportes, quien toma las decisiones son precisamente los que están a cargo ahora del transporte informal. Entonces se quiere ganar a un sector de la población condonando deudas y prorrogando plazos para la informalidad en perjuicio de la mayoría de peruanos que queremos la mejora del tránsito urbano. Entonces, la reforma en el transporte a foja cero. En el tema electoral, el Congreso de la República aprueba normas donde lo poco avanzado para mejorar el sistema electoral, para fortalecer la democracia, se revierte. Y el Ejecutivo no hace nada para corregirlo. Bien, gracias, promulga las normas. En el tema de fortalecimiento de la democracia, foja cero. Entonces, si tenemos en educación, en transporte, en el sistema democrático, esta situación, ¿a dónde vamos a ir? Y entonces vemos que el oficialismo, en vez de trabajar en conjunto para dar propuestas coherentes en beneficio de todos los peruanos, se pelean entre ellos. Y hemos visto
que en el Congreso de la República el partido de gobierno, Perú Libre, está partido en dos. El partido se ha partido. Son dos. En el voto de confianza, un sector importante del partido de gobierno, los que siguen la línea del presidente del partido, Cerrón, han coincidido en la votación con el fujimorismo, ¿no? Es decir, ahora existe, como en tiempos anteriores había el fujiaprismo, ahora hay el fujicerronismo, juntitos para boicotear al propio gobierno. Increíble. Y así como hay estas fisuras, estos problemas serios en el Congreso de la República, ocurre lo propio en el Ejecutivo, donde la Premier tiene que amenazar al presidente para que tome algunas decisiones o es el ministro de Interior o soy yo, le dice la Premier. Lo saca el ministro del Interior. Ya no podíamos soportar más a ese ministro. Ahora estamos con el problema del ministro de Defensa. ¿Qué espera el presidente Castillo para cambiar al ministro de Defensa? Es increíble, porque lo que está en juego es el respeto a la institucionalidad. Un país que no tenga instituciones solventes, sólidas, de prestigio, es como un país que no tenga cimientos. Es como un edificio que tenga un cimiento débil, simplemente se desmorona. No juegue con fuego, señor presidente. ¿Cómo está agrediendo usted con sus decisiones a las Fuerzas Armadas? Las denuncias de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea son sumamente graves. Y son comandantes generales que usted ha elegido. El general Vizcarra, que no es mi pariente, que ni lo conozco, y el general Chaparro de la Fuerza Aérea, usted los puso en ese cargo en el mes de agosto. Usted, presidente Castillo. Y en 100 días, uno de sus logros es destituirlos, cuando el cargo que debieron desempeñar es por 2 años, prorrogable a 3. Y usted, en menos de 100 días, con su puño y letra, los destituye. ¿Y por qué los destituye? Porque no acceden al pedido de sus favores para ascender a sus allegados y a sus familiares. ¡Qué vergüenza! La moral de las Fuerzas Armadas siempre debe estar al tope, porque las Fuerzas Armadas no solamente es garantía para hacernos respetar en el flanco externo, sino también en el progreso y desarrollo del país. Los últimos 20 años las Fuerzas Armadas han dado ejemplo de pundonor, de entrega y respaldo a la población. En cuanto problema hayamos tenido con la naturaleza, en los sismos, en los huaicos, en los fenómenos del Niño, los primeros que han estado ayudando y siendo parte del desarrollo ha sido las Fuerzas Armadas. Instituciones que tienen siglos no pueden ser maltratadas como está haciendo este gobierno. Y no solamente el maltrato a la institución de la Fuerza Armada, otra institución de respeto al interior y reconocida mundialmente es la Cancillería del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y sin embargo manoseado por el gobierno tratando de imponer embajadores que son rechazados por los países a los que se los propone. Por favor, no manchen las instituciones de esa forma, porque está yendo contra la gobernabilidad. Y eso no es oposición. Esos errores son propios del gobierno. La institucionalidad tiene que ser respetada. Y ahí la responsabilidad no es del ministro de Defensa solamente. La responsabilidad llega a gente del entorno del presidente, de Palacio de Gobierno y al propio presidente en función de lo manifestado.
Entonces, sobre esos temas son los que debemos realmente meditar y hemos esperado en su discurso en Ayacucho una toma de conciencia, una autocrítica y un cambio de aquí para adelante. No puede ser que uno de sus mayores anuncios por los 100 días es decir que va a vender el avión presidencial. Por favor, qué demagogia. Ese avión presidencial que tiene cerca de 40 años de antigüedad, ¿quién lo va a comprar? O sea, ¿qué empresa de aviación va a comprar el avión presidencial? Si es un avión antiguo. Decir eso es un discurso demagógico que no lleva a ninguna parte. Entonces, es como decir que usted, señor presidente Castillo, que no iba a aceptar el sueldo del presidente. Y veamos agosto, septiembre, octubre, si es que ha cobrado el sueldo del presidente, que dijo que no lo iba a aceptar, que iba a vivir con el sueldo maestro. Entonces, esos anuncios demagógicos no van a llevar al progreso y el desarrollo al Perú, no van a generar más fuentes de trabajo, de ninguna manera. Que no voy a usar el Palacio de Gobierno, que voy a despachar, que el Palacio de Gobierno va a ser un museo. Y nos enteramos que hay una serie de reuniones y fiestas familiares en el Palacio de Gobierno, ¿no? El que no se iba a ser usado. Entonces, menos demagogia y más trabajo, más búsqueda de concertación, de unidad, primero con su propio partido, luego con los demás partidos y luego con todos los peruanos. Eso es lo que queremos. Y es así que en esa ruta y en ese análisis conceptual, después de un año de estar fuera del gobierno, con esta vacancia inconstitucional, abusiva, la que yo sufrí, es que hemos decidido crear un partido político que represente el pensar y el sentimiento de la mayoría de peruanos. Porque la mayoría de peruanos no está de acuerdo con las ideas de una izquierda extrema que representa el actual gobierno, que está desfasada en el tiempo y que nos lleva a los años 70. No estamos de acuerdo con ello. Amenazando la inversión privada. Eso no estamos de acuerdo. La inversión privada es sumamente importante. Hay que invitarla. Obviamente hay que controlarla, pero hay que promover la inversión privada, porque la inversión privada genera ingresos para el país, que es lo que más necesitamos. Y esa inversión privada que genera ingresos tiene que ser administrado de manera eficiente por el gobierno, para cerrar las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Si no hay ingresos, ¿cómo cerramos la brecha? Si no hay ingresos para el país, ¿cómo atendemos mejor la salud, la educación, las carreteras, las obras en agricultura que son tan necesarias? Necesitamos. Entonces, no estamos de acuerdo con los planteamientos del gobierno, los escasos, porque no sabemos realmente hacia dónde vamos. Pero tampoco, como políticos y como población, estamos de acuerdo con la oposición extrema que vemos y que se manifiesta día a día por una derecha que lo único que le interesa son sus utilidades y que poco o nada se interesa por la población. Yo creo que la gran mayoría de los peruanos son de posición de centro, que quieren inversión, que quieren empresa privada, pero que quieren que el Perú tenga crecimiento económico, pero un crecimiento justo y equitativo. Y ese es el planteamiento, con respeto a todos, a los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción de género, de religión, de posición económica, donde todos seamos conscientes que somos iguales, donde no hay peruanos de primera ni de segunda clase. Y eso yo lo he demostrado en los 2 años y 8 meses de gobierno, con todas las dificultades que enfrenté. Queremos
Ahora, con la formación de este partido, el Perú Primero, convocar a los profesionales, a los jóvenes, a los emprendedores, a las mujeres, es decir, a todos los peruanos y peruanas que realmente quieran el Perú a trabajar de una manera desinteresada. Yo agradezco porque recién esta semana se hizo público esta iniciativa y hemos recibido cientos, si no miles, de llamadas de respaldo, de adhesión. Es así, eso es el Perú Primero, como fue nuestro lema y como fue nuestro accionar en los 2 años y 8 meses que estuvimos a cargo de la presidencia de la República, cuando trabajamos denodadamente para combatir la corrupción, cuando trabajamos denodadamente para generar fuentes de trabajo, cuando combatíamos la pandemia con la precaria salud que teníamos y le poníamos 18 horas de trabajo al día y nos comunicábamos todos los días con ustedes, dando cuenta y renovando las fuerzas y la energía para seguir adelante ante esta enfermedad tan grave, la más grave del siglo que hemos sufrido y que todavía tenemos los rezagos de la misma. Cuando hacíamos el esfuerzo para llegar con los bonos que a usted, señora, a usted, familia, le ha llegado en las ciudades y en las zonas rurales más alejadas del Perú, cuando ustedes pueden dar cuenta cómo respetamos las instituciones. Nunca puede decir un militar de cualquiera de las Fuerzas Armadas que nosotros hemos hecho algún grado de interferencia en los procesos institucionales que ellos establecían, lo propio de la Cancillería. Es decir, hemos trabajado con respeto a las instituciones, pero principalmente con respeto a la población, y escuchándola a través de referéndum, las decisiones más importantes. Queríamos escuchar la voz de ustedes a través de referéndum que convocamos para saber sus decisiones. Esas decisiones las implementamos. Esa es la forma de gobernar. Tomar decisiones, asumir responsabilidades, no esconderse, dar la cara como presidente, asumir las consecuencias. Y si esas decisiones te generan enemigos, enfrentar a los enemigos. Pero tomar decisiones, lo que no está ocurriendo actualmente. Por eso es que ahora tomamos otra decisión, de formar un partido político, a la cual te invitamos a ti, señor, señora, joven, para que te unas, sumemos esfuerzo y juntos trabajemos por el cambio para el país que todos queremos, para que juntos trabajemos pensando siempre en el Perú primero. Yo les agradezco su atención y nos veremos seguramente en los próximos días, donde conversaremos de otros temas de igual importancia para ustedes como también para nosotros. Muchas gracias.